En un rincón olvidado del mundo, donde los bosques susurraban secretos al viento y las estrellas parecían observar desde lo alto con un brillo malicioso, se erigía una antigua mansión conocida como la Casa del Reloj. Construida hace siglos por un relojero obsesionado con medir el tiempo de manera perfecta, la mansión era un laberinto de engranajes y péndulos, con una aura que hacía temblar hasta al más valiente de los aventureros. Cada Nochevieja, el reloj principal daba 13 campanadas en lugar de 12, un detalle que nadie podía explicar. Era el 31 de diciembre de 2024, y 5 desconocidos recibieron una invitación misteriosa. La carta, escrita en un papel tan antiguo que parecía deshacerse al tacto, llevaba un mensaje críptico. A medida que el año muere, el tiempo reclama lo suyo. Presenta tu alma en la casa del reloj y conoce tu destino. Solo aquellos valientes lo suficiente como para aceptar encontrarán la eternidad. Los receptores no tenían relación entre sí, salvo un detalle: cada uno había sobrevivido a una experiencia cercana a la muerte en los últimos meses. La joven arqueóloga Isabel, el cínico periodista Mateo, la enfermera Sofía, el ingeniero Álvaro y el anciano poeta Julián compartían un oscuro presentimiento, pero también una curiosidad irrefrenable. Aquella noche, todos se dirigieron a la mansión. La Casa del Reloj les dio la bienvenida con un crujido. Cada paso que daban hacia el interior parecía ser absorbido por la oscuridad, mientras los engranajes en las paredes giraban de manera constante, aunque nadie los accionaba. La sala principal estaba dominada por un reloj monumental cuyos números estaban grabados en un metal negro como la obsidiana. A las 11 en punto, una voz resonó desde las sombras. Sean bienvenidos. El tiempo está a punto de renovarse, y con él, sus vidas. Pero recuerden, solo uno puede cruzar el umbral. Elijan con sabiduría. Los 5 se miraron desconcertados, pero no hubo tiempo para preguntas. Las puertas de la sala se cerraron de golpe, y un frío inexplicable llenó el aire. La voz explicó que cada uno debía enfrentar un desafío relacionado con sus peores miedos. Si lograban superarlo antes de la medianoche, podrían avanzar. El primero en enfrentarse fue Álvaro. Atrapado en una habitación que se llenaba lentamente de agua, tuvo que reconstruir un complicado mecanismo para detener el flujo antes de ahogarse. Apenas lo logró a las 11:20. El siguiente fue Mateo, quien se encontró en una réplica de la redacción de su periódico, solo que cada artículo hablaba de los errores que había cometido y las vidas que había arruinado con sus publicaciones. Con el tiempo en su contra, tuvo que reescribir cada historia para encontrar la redención. Isabel enfrentó un laberinto lleno de sombras que murmuraban los nombres de sus colegas caídos durante una expedición fallida. Sofía tuvo que decidir entre salvar a una versión espectral de sí misma o a un niño que la miraba con ojos llenos de súplica. Por último, Julián se enfrentó a un salón donde los relojes avanzaban y retrocedían caóticamente, mostrándole escenas de su vida que lo llenaban de arrepentimiento. A las 11:59, todos se reunieron de nuevo frente al reloj principal. Las campanadas comenzaron. 1, 2, 3. Cada golpe resonaba como un latido de corazón. Cuando llegó la 12ª campanada, los 5 sintieron una fuerza tirando de ellos, como si el tiempo mismo quisiera arrancarlos del presente. Pero entonces llegó el 13º toque. El reloj explotó en una tormenta de engranajes y humo negro. En medio de la confusión, una figura apareció, el relojero original, quien había sacrificado su alma para construir un mecanismo que le permitiera escapar de la muerte. Ahora, buscaba un sucesor. La eternidad no es un regalo, dijo, con una sonrisa que helaba la sangre. Es una carga. ¿Quién será el elegido? Los 5 se miraron, pero antes de que alguien pudiera responder,
Julián dio un paso al frente. He vivido lo suficiente. Déjenme llevar esta carga. El relojero lo observó, inclinó la cabeza y asintió. Un destello cegador llenó la sala, y cuando todo se calmó, Julián había desaparecido. El reloj estaba intacto, pero los números brillaban con un nuevo resplandor. La voz habló por última vez. El sacrificio ha sido aceptado. ¡Feliz año nuevo! Ahora, vayan, y vivan como si el tiempo no les perteneciera. Los 4 supervivientes abandonaron la mansión con el alma sacudida. Sin embargo, ninguno comentó lo que había sentido al cruzar el umbral. Sofía se detuvo un momento a mirar el reloj en su muñeca, estaba detenido. Cuando intentó mover las agujas, se dio cuenta de que no podía. Isabel, mientras conducía hacia casa, vio el reflejo de Julián en el espejo retrovisor, pero cuando giró la cabeza, no había nadie allí. Álvaro encontró marcas de engranajes en su brazo al día siguiente, como si la maquinaria de la casa lo hubiese marcado de por vida. Mateo, al sentarse a escribir un artículo sobre la experiencia, descubrió que las palabras tic-tac aparecían sin que él las escribiera. En algún lugar, un reloj sonaba. Las campanadas eran lentas, pero constantes. Y con cada golpe, los sobrevivientes sentían que el tiempo les susurraba algo que no podían entender. Años después, en la víspera de Año Nuevo, los 4 restantes recibieron una carta idéntica a la que los había convocado la primera vez. El mensaje era breve. El tiempo no olvida. El ciclo comienza de nuevo. Ninguno de ellos asistió a la reunión, pero cuando el reloj marcó la medianoche, una sensación de vacío los envolvió. Julián, en algún rincón oscuro del tiempo, daba cuerda al reloj eterno, esperando al siguiente grupo de almas curiosas que vendrían a reclamar su destino. ¡Feliz Año Nuevo 2025! Que tus campanadas sean siempre de alegría y no de algo más.